punto de la mañana, 11 si escuchas desde Canarias. Tiempo para analizar los grandes descensos del fútbol europeo, pero no, si alguien se ha perdido algo de la primera hora, del análisis de los partidos de ayer o de la previa de los partidos que se disputan hoy, ¿qué tiene que hacer? Buscarnos en podcast. Hemos tenido también un debate calentito. Oye, ya las 2 horas de lo que llevamos de programa, ya subiditas a tu plataforma de podcast preferida para repasarla si nos has pillado a mitad del programa. Hablemos de los grandes descensos en este siglo en el fútbol europeo. Porque, hola Alberto Rubio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien. ¿Qué tal estáis? El Tottenham es un grande del fútbol inglés con el agua al cuello ahora mismo en la Premier. Tiene serias opciones de meter... Bueno, en un lío ya está metido. Digo, de bajar a segunda división. En un lío ya está metido. Ahora, si queréis, lo analizamos más profundamente. En Inglaterra son cada vez más, esta semana era Wayne Rooney, los que dicen que el Tottenham se va a ir a segunda división, que se va a ir al pozo. Y yo creo que el lío es más gordo porque ya no solo es que el Tottenham necesite mejorar, que creo que lleva sin ganar en Premier desde el 28 de diciembre, si no recuerdo mal, sino que yo veo muy bien, o al menos bien, a sus competidores. El Leeds ha sumado 2 victorias seguidas, el Nottingham Forest, aparte de tener buenos jugadores, está creciendo, igual que el West Ham, y no tengo esa misma sintonía con el Tottenham. Es decir, Alex, que el Tottenham, si termina consumando su descenso a final de temporada a la Championship, va a engordar esta lista de la Juve, el Newcastle, el Atlético de Madrid, el Villarreal, el Hamburgo... grandes del fútbol europeo que durante este siglo, alguna temporada, han metido un pie en segunda división. Sí, que es el momento más doloroso, ¿no?, que puede experimentar un aficionado, ya no de un equipo grande, sino de cualquier equipo. La pérdida de categoría, sientes que se te muere algo por dentro cuando tu equipo pierde su lugar en la división en la que está, y ahora mismo ese dolor está invadiendo el cuerpo de los aficionados del Tottenham de una manera más preocupante que nunca, ¿no? Sobre todo un equipo que ha sido capaz de plantarse en carreras por el título, de plantarse en finales de Champions, de el año pasado ganar ese título que tanto se le resistía y que además fuera una Europa League ante el rival o uno de los rivales más grandes de tu país. Y ahora mismo, chicos, el superordenador de Opta le da un 57,5% de posibilidades de perder la categoría. Es al que más posibilidades le da dentro de los que no están desahuciados, porque el Burnley ya tiene prácticamente confirmada su pérdida de categoría y el Wolverhampton 100%, ya es ¿no? equipo de Champions. Sí, los dos tienen 100%. Eso ya, Los dos tienen 100%, para que os hagáis una idea. Tottenham 57,5, West Ham 38, y luego están Forest con 3, y luego ya están el Leeds con 0,4, el Palace 0,1, el Newcastle 0,1. Para ellos podemos ir encargando ya la corona de flores. Para ellos ya están en otro punto. ¿Compras ese porcentaje con el Tottenham, Rubio? Sí, lo compro por lo que os decía antes, que veo que el resto de competidores está bien. Vítor Pereira, por ejemplo, el año pasado ya salvó de una situación muy complicada al Wolverhampton. Sí. De hecho, Vítor Pereira, salvando al Wolverhampton llegando a mitad de temporada, le incluyen en los premios de entrenador del año en la Premier League por el gran trabajo que había desarrollado. Y eso, es que además el colmo del Tottenham es que un jugador que tenías fichado, lo pongo entre comillas, en verano, como Morgan Gibbs-White, el Tottenham había anunciado que iba a activar la cláusula de rescisión de Gibbs-White, esta semana va y marca 3 goles para todavía hacer un poquito más grande esa brecha. A ver, es una situación muy complicada. Yo creo que el propio de Chervi, cuando llega, dice aquello de, oye, yo el equipo lo voy a dirigir aunque sea en segunda división, y existen varios rumores de futbolistas que quieren estar en el Tottenham, esté donde esté. El último que sonaba era Troy Parrott, que es el gran héroe de Irlanda para meterse en el playoff. Es una situación compleja y me gusta que tengamos de nuevo esta pelea por la permanencia en la Premier, porque daba la sensación de que los 3 que subían estaban destinados a bajar, pero la gran temporada, sobre todo el Sunderland, apuestó a unos cuantos de los que llevaban varios años sentados en la Premier bajo el foco. De hecho, hace poco analizábamos que ocurre en la Premier, o viene ocurriendo en la Premier, algo muy parecido a lo de la Liga, que los 3 que ascienden son los 3 que acaban perdiendo la 2 temporadas categoría consecutivas creo que ha sido en Premier League. Sí. Las diferencias económicas, ¿no?, de los equipos que consiguen mantenerse en Inglaterra se hacen cada vez más grandes por los derechos televisivos respecto a los que ascienden. Más allá del plano deportivo del Tottenham, a nivel institucional,
¿Qué ha pasado aquí? Porque entiendo que esto también ha debido marcar mucho la realidad actual del Tottenham. Justo el año, Alberto, en el que ha habido cambios y movimientos en la estructura directiva. Una debacle. Yo creo que todo el mundo o mucha gente en el Tottenham estaba esperando que hubiera ese cambio, que saliera Daniel Levy, pero sin embargo ha sucedido todo lo contrario. El Tottenham ha terminado de hundirse. Creo que esto no solo tiene que ver un poco con la figura de Daniel Levy, sino que es algo más institucional, un poco la descapitalización que ha ido teniendo el Tottenham en los últimos años. No me quiero ir el año que llega a la final de Champions, pero sobre todo yo creo que esa salida de Harry Kane y luego, aunque fueran futbolistas que ya te aportaban menos porque habían entrado en la recta final de sus carreras, pero yo creo que Heung-min Son, Hugo Lloris, jugadores que tenían un rol que iba más allá de su importancia en el campo, como Alderweireld, líderes de vestuario, se han ido perdiendo, y creo que lo que le espera al Tottenham si termina descendiendo va a ser muy duro, porque es uno de los mejores estadios y más modernos del mundo, y porque ya ha habido varios patrocinadores que han dicho, ojo, si vosotros os vais a segunda, no queremos renovar con el Tottenham, o vamos a renovar, pero muy a la baja. Para poner en perspectiva, Alex, lo que significaría un descenso del Tottenham en la Premier, es un club que ha estado en todas las Premier. Sí, efectivamente. En todas las temporadas en Sí. La última temporada en segunda, la 77-78. Fíjate. Desde que la Premier es Premier, desde la 91-92, el Tottenham ha estado siempre, y por eso se le considera dentro de los del Big Six. Si os jugaseis un café, ¿baja o no baja? A ver, tiene que ganar los 5 próximos partidos. Yo ahora mismo no le veo ganando 5 partidos. Bueno, entonces... Tampoco tiene que ganarlos todos, ¿no? O sea... Bueno, mira, tiene 31. Está a 2 de la salvación, pero es que el ritmo de puntuación que están siguiendo, que los ponía Rubio, es que está siendo muy alto. O sea, es que el Leeds está yendo a ritmos de puntuación muy altos, y estamos viendo equipos que están encontrando maneras de llegar a la victoria. El Tottenham es que se le está resistiendo mucho. A mí, el único partido que me parece muy complicado de ganar es el de la visita a Aston Villa. Pero claro, tiene la visita a los Wolves, recibe al Leeds en un partido donde se va a jugar media permanencia. Totalmente. Tiene que visitar al Chelsea. Curiosamente, la visita al Chelsea hace 10 años es el partido que le impide ser o seguir en la pelea por ser campeón de la Premier, el partido que le da el título al Leicester, del que ahora hablaremos. Y acaba la temporada en casa contra el Everton, ya con los deberes hechos. No me parece descabellado. Se puede estar jugando Europa el Everton, ¿eh? Sí, Cuidado. el Everton está a 48 puntos. No, 47. Está uno menos que Brentford y Bournemouth y Chelsea ahora mismo. Eso es. ¿Baja el Tottenham, Rubio? Creo que sí, desgraciadamente. Otro batacazo, que además ya se ha consumado en Inglaterra, es el del Leicester. Este martes el Leicester confirmó su descenso a tercera división, 10 años después de ser campeón de la Premier con Ranieri. Terrible, a mí de verdad es una historia que me toca el corazón, porque hace 10 años la vivimos con mucho entusiasmo, con mucha alegría, era algo distinto. Pienso que nunca más vamos a ver nada igual, como un equipo que hacía 2 temporadas había regresado a Primera División, se había salvado de forma agónica. Llega Claudio Ranieri, Lineker dice aquello de si el Leicester gana la Premier yo presento en calzoncillos con Ranieri. Y es una lástima, pero es el deterioro de un club que yo creo que sobre todo viene marcado por los problemas financieros e institucionales que ha sufrido en los últimos años. Hoy veía precisamente una lista de que el Leicester se va a tercera división con jugadores como Yannick Vestergaard, que cobra 5 millones de euros al año. Ricardo Pereira también era hay sueldos muy altos en un Leicester que coges los últimos años, y para uno de los clubes a nivel historia más importante del fútbol inglés, te sale una película increíble. Lo que ocurrió en Tailandia en aquella pretemporada, que fue un escándalo brutal de los jugadores yéndose de fiesta, por cómo se desarrolla esa fiesta y lo que deriva de eso. La Premier conseguida, que venía precedida de una salvación, comentaba Rubio, agónica. El accidente del propietario con el helicóptero en el estadio. La FA Cup, que era de los equipos más grandes que no había conseguido ganar nunca la competición más prestigiosa y más antigua del fútbol inglés. Y luego el hecho de cómo se ha terminado por caer
de esta manera tan increíble, acumulando 2 descensos de manera consecutiva y ahora pues teniendo que, bueno, veremos qué decisiones tomar, pero va a ser una refundación no a nivel de nombre ni estructura, pero sí a nombre de muchos futbolistas. No, aquí de nuevo la salida de hombres clave, el pasado verano el tema de Jamie Vardy, pero también en su día Kasper Schmeichel, por ejemplo, que eran los 2 grandes referentes que quedaban en esa plantilla. Y por el camino una cosa rarísima, Rubio, que creo que si pasara aquí en España nos rasgaríamos las vestiduras, que es una sanción económica a mitad de temporada por no cumplir con la normativa, una sanción de puntos, perdón, por no cumplir con la normativa económica de la Liga. Sí, lo que pasa es que al Leicester ya le habían amenazado, ya le habían sancionado, el Leicester la había recurrido, había conseguido que se la quitaran, pero al final creo que todo el mundo tiene que jugar con las mismas reglas del juego. Bueno, no sé cuántos puntos le han quitado esta temporada al Sheffield Wednesday, que ha acabado último, pero no sé si son, me parece más de 20. En cualquier caso, el Leicester que empezó la temporada con Martí Cifuentes, entrenador español en el banquillo, llevaba 10 victorias en 29 jornadas, deciden cambiar, llega esa sanción y el club se acaba yendo a la deriva. Es cierto que, pues igual que hablábamos antes, un Leicester que se va descapitalizando, que pierde figuras como Yuri Tielemans, que se va a Aston Villa hace 2-3 años. Claro. En cualquier caso, el Leicester que baja la temporada pasada no es el mismo Leicester que bajó en la 22-23, que yo creo que ahí sí que había... Ya tenías a Vardy, tenías a Tielemans, tenías a Maddison, que puede descender con el Tottenham, aunque el pobrecillo esta temporada no ha podido jugar apenas. No, hay otro nombre que vincula a Leicester y a Tottenham, Harry Winks, que fue titular en una final de Champions con el Tottenham. Es uno de los futbolistas que ayer tiene un ratito en la segunda mitad. El otro día camino a Sevilla la final de la Copa del Rey, coincidió con partido del Leicester y nos lo pusimos, y tú ves el 11 del Leicester y podría ser un 11 del Leicester titular en un partido de Premier League, la gran mayoría de ellos, por los nombres que tenía. Y a ver, me parece, dentro de lo que es el propio Leicester, una historia que ahora yo creo que ya solo puede tener, dentro de lo que ha ocurrido, un final feliz. O sea, que consiga recuperar categoría, que vuelva a Premier League y que le toque ser un poco el Leeds de la época moderna. Veremos si es final feliz o no, un final mucho más oscuro. Claro, sí, porque hay que recordar, por cierto, que el Leicester, bueno, esto no hay un ranking, pero tiene la mejor ciudad deportiva del mundo. Es una ciudad deportiva alucinante. Y ahora, sí, he visto un vídeo que se ha hecho viral en redes. Es alucinante. Hay un vídeo precisamente que juraría que es de Maddison enseñándola en su momento. Y la verdad que es una cosa increíble. Recuerdo en 2016 leer y escuchar debates de a ver qué equipo se cae del Big Six para que entre el Leicester a raíz de su Premier y lo fueron, porque le pasó... ganan la Copa, ganan también una Supercopa con Brendan Rodgers y era un equipo que competía bien, pues pero... mira, con Brendan Rodgers estaba siempre como ahí quinto, cuarto, sexto y luego se termina cayendo y nunca estaba o le costaba meterse en Champions. Y el batacazo ha sido gordo. En Alemania hay otro grande que también está en apuros, el Wolfsburgo. Terrible. Con el Wolfsburgo. Otro Wolfsburgo que, oye, en la primera década de este siglo gana una Bundesliga. Lo hace la 2008-2009 con Felix Magath en el banquillo. Sí. Y fijaros dónde está ahora el Wolfsburgo. En serio riesgo de marcharse a la segunda división. Sí, no es la primera temporada donde pasa algo similar. Tuvimos hace no mucho el descenso del Hamburgo, el descenso del Schalke 3 temporadas después de haber sido segundo clasificado en Bundesliga. Tuvimos, bueno, en esas temporadas, creo que es la temporada anterior a que el Wolfsburgo gane la Bundesliga, la gana también el Stuttgart, que también pisó segunda división, que perdió el playoff con el Union Berlin en su día. Pero este del Wolfsburgo llama mucho la atención porque es cierto que ya no tiene tanto dinero Rubio como en las temporadas donde, oye, jugaba Kevin De Bruyne, vendías a De Bruyne y llegaba Draxler, pero sigue invirtiendo bastante fuerte. Sí, el Wolfsburgo pienso que es uno de esos equipos que ahora cuando hagamos las quinielas de los que realmente descendamos, dices, oye, pues este jugador es apetecible porque tiene buenos jugadores. Al final tiene a Moura en punta de ataque, Kulirakis en defensa, tiene jugadores que, bueno, ya están también en la recta final de sus carreras, pero que en determinados contextos como Christian Eriksen o Maximilian Arnold te podrían dar un buen rendimiento. Es verdad que les ha dado aire la victoria esta semana frente al Unión Berlín, que les deja ahí a 2 puntos de la promoción de descenso con el San Pauli,
pero el Wolfsburgo es otro de los equipos que en Alemania pasa de tanto en cuanto, van coqueteando con el descenso, y que yo creo que también desde la salida de Francisco Javier García Sanz, el presidente español que tuvieron, el proyecto se ha resentido un poco. Y además es que para mí esta temporada del Wolfsburgo tiene como todos los ingredientes, ¿no?, perfectos para que se termine consumando un descenso, que es, empiezas con un entrenador que era Simonis, que lo terminas echando porque no gana, le das la oportunidad al del filial, ves que el del filial empieza bien, le das el cargo de manera permanente, y de repente en marzo dices, venga, va, a tomar por saco, el entrenador fuera, el director deportivo fuera, y voy a traer aquí a una vieja gloria como Dieter Hecking para, bueno, a ver si lo consigue salvar, y bueno, por el momento pues no. No lo está consiguiendo. Y da la sensación de que ha hecho operaciones en el mercado rarísimas. Hay una que le salió muy mal, que es dejar marcharse libre a Omar Marmoush. Pero ha habido varias operaciones por el estilo. En su momento tuvo la gran aparición de Maxence Lacroix, el que es ahora futbolista internacional francés y jugador del Palace. Pero da la sensación de que ha tenido muchos futbolistas que no querían estar ahí, y que muchas veces les han forzado a, oye, están en el Wolfsburgo para intentar revitalizar al equipo, pero no había manera de meterle mano por ahí, que cuando hay jugadores que no se sienten a gusto, que no quieren estar ahí, el equipo en su conjunto se resiente. Por norma general se va generando el caldo de cultivo. Claro. Que finalmente termina con alguno de estos clubes en segunda. Por ejemplo, en España, que hay que hablar de lo que pasa aquí en España, Rubio, tenemos a Valencia y Sevilla coqueteando durante muchos años con los puestos de la zona caliente de la clasificación, y al final va tantas veces el cántaro a la fuente que se termina rompiendo. Sí, vosotros es una realidad que conocéis más, tanto Valencia como Sevilla como Liga Española, pero es verdad que creo que en un momento dado lo vamos a terminar viendo, pues porque son proyectos que se han ido devaluando mucho. Un Valencia que ha pasado de pelear Champions a principios de los años 2000 a ser un permanente candidato al descenso, con el Sevilla igual de ganador eterno de la UEFA Europa League a temporada tras temporada, con muchos cambios de entrenador, con muchos cambios de proyecto, yendo a la deriva, dando palos de ciego, ahora este estilo, ahora este otro. Y a mí no me gustaría, pero es verdad que el Sevilla, o el primer Sevilla ganador de la Europa League, llega después de, entre comillas, refundarse en segunda división, y una fuerte apuesta por la cantera de parte de Joaquín Caparrós. Creo que esta temporada, eso sí, a estas alturas preocupa más Sevilla que Valencia. Sí. Es evidente. Además, en cuanto a Sevilla, sensaciones, cuidadito, a ver, el Valencia creo que es un equipo que va muy a ¿cómo decirlo? De acelero y freno, ¿no? Acelero y freno. Y tiene momentos en los que parece que el fútbol le fluye, que vienen las victorias, vienen los puntos, y momentos en los que no. Ahora está en un momento en el que no termina de ser ese momento en el que le fluyan los puntos, pese a que en la jornada intersemanal ha conseguido ese valioso empate ante el Mallorca. Pero sí que es verdad que lo del Sevilla deja un poco más tocado. Sobre todo porque en cuanto a decir a qué me agarro, ¿no? A qué futbolista, a qué sensación, a qué dinámica me agarro, no termina. Es que hay muchos jugadores del Sevilla actual que serían titulares en el Valencia. Yo creo que hay una diferencia muy clara. Creo que esa temporada peligrosa del Valencia es la 22-23, la que entra Baraja en el tramo final de campaña, donde aparecen unos canteranos de un nivel que creo que el Sevilla no tiene. Aparece Javier, aparece Diego López, incluso algún futbolista que luego no se termina de consolidar, como Alberto Marí. Creo que esa fue la realmente peligrosa para el Valencia. Luego el equipo, a nivel de límite salarial, o sea, las cuentas están saneadas. De hecho, lo que le falta es inversión, y es algo que el Sevilla no ha podido hacer. Que, bueno, por ejemplo, el Wolfsburgo, que lo comentábamos ahora, sí que en el mercado invernal se permite, gastarse 30 kilos en fichajes para intentar arreglar la situación. El propio Valencia, este mercado invernal, cuando se ha visto abajo, también ha aflojado la chequera y ha pagado el salario de Guido Rodríguez, y ha pagado el traspaso de Sadik. Eso el Sevilla no lo ha podido hacer, ni esta temporada ni en las últimas tampoco. Entonces se le ve mucho más exigido también, en parte por esto. Me gusta la metáfora del acelero frena. Me gusta la metáfora, porque el Valencia sí parece tener una caja de cambios donde igual, oye, puede sí, pero llegar a meter hasta tercera. Se atasca un poco. No mucho más allá, pero hasta tercera.
el Sevilla va... El embrague del Sevilla huele a chamusquina, ¿eh? Sí, el Valencia va haciendo la goma, pero parece que eso, que cuando se va a descolgar mete ese sprint. Pero le quería preguntar ya a Nahuel, ¿a ti te parece peor la 23-24 del Valencia que la temporada pasada? Porque yo la temporada pasada, antes de Carlos Corberán, sí que veía al Valencia en el hoyo, ¿eh? Hombre, es que estaba... Pero es que creo que ahí de nuevo sí que hay cierto margen de maniobra. Decir, oye, nos vemos apretados. Es que también a nivel de directiva se hace. Nos vemos apretados. Oye, pagamos un traspaso por un entrenador, le firmamos 3 temporadas y nos lo traemos, pagamos la cláusula y nos lo traemos del West Brom. Y oye, vamos al mercado con argumentos y vamos con dinero que no hemos querido soltar. Al final, cuando la exigencia del club también da la sensación de que es ir un poco pisando el acelerador y frenando, eso se transmite también al vestuario. Es que es muy complicado conducir con las chanclas puestas. Claro. De hecho, no se puede. No se puede, no está permitido. Ah, no está Creo permitido. que se te pilla la Guardia Civil. Creo que se te pilla la Guardia Civil. No, a ver, Pero bueno. a ti te lo han contado. No, a ver. Yo nunca lo he hecho. No, yo sin saberlo una vez lo intenté y dije, no, me voy a descalzar. O sea, que no, Más cómodo. Claro, sí. Más tiene cómodo. bastante más sentido. Sí. Nada, un abrazo a la DGT y a... No, pero todo el descanso, Te lo han contado, te lo han Pero contado. descalzo se puede conducir, ¿no? Yo no, creo que no, ¿eh? Luego pedimos revisión. Bueno, esto es... así está la cosa actualmente en Premier, Bundesliga y Liga Española, con los grandes que están coqueteando seriamente con el descenso. Pero si hacemos un repaso más general, si echamos la vista atrás, Alex, de los grandes batacazos en este siglo, hay que empezar por lo de la Juve. Claro, la Juve también le pasó como a Nahuel, ¿no? Dijo, que no se puede conducir descalzo, no se puede conducir con chanclas. Y la Juve dijo, que no se puede pegarle una llamadita a un árbitro. Pues no se Sí, puede. que si le gustan los relojes. No se puede. No se puede. Pues efectivamente, la Juve perdió la categoría en 2006. Yo creo que probablemente es el descenso más mediático que hemos vivido, por lo menos en el fútbol europeo. Luego hablaremos algunos en Sudamérica. Pero es que, claro, un doble campeón de Europa, múltiples veces campeón de Italia y que termina perdiendo la categoría. Es verdad que ahí luego se produce ese regreso de manera inmediata, ¿no? Con muchos futbolistas que se habían marchado, pero con sobre todo Del Piero y Buffon, que se habían quedado para devolver a la Juve a la Serie A de nuevo. Y la historia mola sobre todo por eso, creo. Sí, yo creo que sí, porque bueno, vimos a jugadores que luego tuvimos la fortuna de disfrutar en nuestro país, Cannavaro, Thuram, Zambrotta, pero que terminaron marchándose por eso, y en este caso pues tanto Del Piero como Buffon se quedaron. Sí, a mí es lo que más me llama la atención, que una Juve que venía de ser campeona del Scudetto con Fabio Capello 2 años consecutivos, 2 Scudettos que le son desposeídos, y que la Juve, cuando llegó a encadenar hasta 9 en conjunto la década pasada, se encargaba de reivindicar. Siempre la Juve sumaba 2 más de los que oficialmente eran. Por cierto, una cosilla, se quedó también Nedved, que muchas veces no se suele valorar, y claro, era un Balón de Oro. Bueno, y que sube sobrado, a pesar de la sanción, creo que era de 9 puntos en la temporada en segunda división. Era de 30, se le dedujeron luego a 9, y la Juve, que además en segunda he tomado el primer 11 con el que debuta, que es 1-1 en el Romeo Neri de Rimini, y es Buffon, Birindelli, Robert Kovac, Bounson, Chiellini, Paro, Giannicheda, Marchioni, Nedved, Zalayeta y Del Piero. Y el gol lo marcó Paro, que luego tuvo una carrera por Serie B. Muy discreta. Tremendo. ¿Qué vas a decir? Siempre un uruguayo ahí. Claro. Siempre. Parma es otro aquí muy vinculado, muy relacionado con la quiebra de Parmalat. Claro, es otro grande que termina tal. De hecho, la línea de tiempo que podemos seguir es en los 90. Si nos estáis escuchando, viendo a través de YouTube, sabréis que era un equipo que estaba siempre ahí, tocando narices, jugando en competición europea. En 2003 quiebra Parmalat. 2008 se da el descenso después de 2 goles de Ibrahimovic en el Inter, porque se había ido de la Juve por el descenso. Luego en 2015 se produce la desaparición después de tener 200 millones de euros de deuda. Se refunda en 2018 en Serie D. En 2021 había conseguido el ascenso a Serie A, vuelve a descender, y en 2024 regresó en su momento como campeón de Serie B, y ahora le tenemos con Carlos Cuesta, pues bueno, por el momento manteniendo la categoría. Sí, dentro de que creo que es una historia bastante común en Italia, le pasó también al Palermo, le pasó al Nápoles, la Fiore, aquello de varios descensos consecutivos y desaparición, refundación. Sí, claro.
creo que la gente más joven que nos escucha, Rubio, no tiene la dimensión de lo que era aquel Parma. Sí, Buffon. justo iba a ir yo a eso, porque mucha gente dirá, bueno, es que el Parma yo siempre al final le he visto Serie B, Claro. Serie D, ahora pues intentando resurgir con Carlos Cuesta, pero al final el Parma es un equipo que llega a juntar a Buffon, a Crespo, Asprilla. a Lilian Thuram, a Asprilla, a Stoichkov, que creo contaban que cuando Stoichkov llega a Parma pensaba, ¿dónde me he metido? Yo vengo de Barcelona, una ciudad pequeña, muy ligada a una fábrica, estadio Elenio Tardini también pequeño, en viejo, pero era un equipo que cuando surgía cualquier nombre grande de, oye, el Madrid o el Barcelona quieren a Cafú, decían, no, el Parma también lo Claro. quiere y el Parma pone más dinero que el Madrid o el Barça. Creo que al final el Parma era uno de los 3, 4, 5 mejores equipos de la Serie A, que en el momento era la mejor, La mejor. Fue la puntera. primera división del mundo. Fue subcampeón de la Serie A en la 96-97, gana 2 UEFAs, la 94-95, la 98-99 y bueno... 98-99 yo creo que es su mejor equipo. Sí, ¿no? Es el de Zola, Asprilla y tal, ¿no? Zola yo creo que ya no estaba, pero estaban los Verón, Verón, ¿no? Sensini, Cierto, Verón, sí, Buffon, perdón. Fabio Cannavaro, Hernán Crespo. Equipazo. Equipazo, Fíjate ¿no? qué nombres estás Y relatando. Sí, una sí. de las camisetas, yo Más creo, bonitas. más bonita. Con Chiesa, Más que se bonita. carga la Mira, Leti. sí. tengo por aquí el 11 de la final, 3-0 al Olympique de Marsella, Buffon bajo palos, Turán, Sensini, Cannavaro, Vanoli, Alain Bogosian, Dino Baggio, Diego Fuser y Juan Sebastián Verón. Arriba doble punta con Enrico Chiesa y Hernán Crespo. La papá desde- de desde Federico. el Semis contra Basquillo entra Faustino Asprilla, también Buah. Stefano Fiore, que luego pasaría por la Lazio y por el Valencia, y Abel Balbo. Y en la plantilla que desciende, para hacer la comparación, Domenico Morfeo, Federico Moratti, McDonald Mariga, Fernando Couto Ostras, y McDonald Bernardo Mariga. Corradi. Pues mira, ya que hablabas del Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid es otro que en este siglo se fue para abajo. El desciende de la 99-2000, se pasa 2 temporadas seguidas en segunda división, y lo gordo aquí es que en la 95-96 viene de ganar el doblete con Radomir Antich, que es un descenso también muy, muy sonado que tuvimos aquí en España now, como luego también ocurrió con Villarreal, por ejemplo. Desciende la 2011-2012, sube al año siguiente al quedar segundo con Marcelino, pero aquel Villarreal no tenía equipo para irse a segunda división. No, totalmente. Bueno, lo de aquel Villarreal yo creo que fue una desgracia. Primero por la exigencia de la temporada, que cae en un grupo de la muerte en Champions. Voy a hablar de memoria, me parece que es Nápoles, Manchester City y y Bayern de Múnich. Era la fase de grupos. Todavía el Manchester City no tenía coeficiente de equipo grande Sí. de Europa, pero ya tenía esa inversión. El equipo va perdiendo por lesión a un montón de futbolistas muy importantes, sobre todo la doble punta, el Rossi Nilmar, que había sido tan representativo del club, y luego empieza a dar bandazos el Villarreal, tampoco termina de arreglar el tema en el mercado invernal. Y es cierto que baja a segunda división en una temporada donde se puntúa mucho, con aquel famoso encontronazo entre Godín, me parece que fue Godín y Llaneza. Y ya, sí. Después del partido con aquel Villarreal Atlético de Madrid, donde los futbolistas del Villarreal le pedían a Godín, que había pasado unos pocos temporadas antes por el club, que oye, que se dejaran ganar, que al Atlético de Madrid le daba igual el partido. Y no recuerdo bien, pero la última jornada fue una carambola tremenda. No sé si es el gol de Tamudo con el Rayo y luego al Villarreal le marca Falcao. Sí, Pero, sí, pero es- quiero creer que es el gol de Tamudo a última hora con el Rayo, uno de los Sí. que le condena. Al Granada, es el No, partido. Granada, eso es, sí. Puede ser, ¿no? ahí ya no recuerdo, pero bueno, en cualquier caso, un Villarreal que tenía a Borja Valero, que tenía a Bruno, que tenía un plantillón. Es verdad que cambia mucho de entrenador, pasa Garrido, pasa Molina, termina la temporada con Lotina, que ahí es cuando uno ya empieza a oler que igual Qatar Sí. segunda división. Ya, sí. ¿Tú qué recuerdo tienes de aquel Atleti que se va a segunda? Que a nosotros nos pilla muy Por pequeño. cierto, el tema de lo de ese descenso de la Atleti, a mí una de las cosas que siempre me ha parecido muy fuerte es que descendieran con el segundo máximo goleador de la liga, que era Jimmy Floyd Hasselbank con 24 Lo goles. hemos recordado mucho por la situación de Murici. Murici con el Sí, Bayern, sí. y eso pasó también, por ejemplo, al Español con Joselu, que marcó 17 También. goles y se terminó yendo al Se va hoyo. a segunda, sí. Sí, lo que manda segunda al Villarreal es el gol de Tamudo al Granada. El 1-0 en Ese gol de Madrid. cabeza. Sí, pero que además que creo que se tenían que dar muchas carambolas y que en la última jornada todos se Se le dieron terminan dando, sí. en contra.
Del Atlético, pues que si miramos los nombres o algunos de los nombres de aquella plantilla, más allá de Hasselbaink, Valerón, Baraja, Capdevila, Toni, Solari, Kiko, era un equipo que seguramente a lo mejor no te diera para ganar la Liga, pero que a principio de temporada apuntabas a que peleara por meterse en Europa y en Champions. De hecho, el destino es tan cruel que el Atlético esa misma temporada acaba jugando una final de Copa contra el Español y perdiéndola con el gol ese de Tamudo, de Murray a Toni, sí, quitándole el balón. En España también tenemos el caso del Betis. Último descenso del Betis es la 13-14. Sí. Sube con Pepe Mel, quedando primero en segunda división al año siguiente, desde entonces en primera. Pero bueno, es otro, viendo cómo está el Betis ahora, es otro gran, es un, sobre todo yo tengo muy marcado de los años del Betis en segunda, primero que la televisión que tenía los derechos en abierto siempre daba los partidos del Betis, porque sabía que se garantizaba, sobre todo los de fuera de casa, una audiencia brutal y la presencia de aficionados béticos en la mayoría de los estadios como visitantes. Eso siempre. Es que eso nunca falla, pero sí que ahora, si lo vemos con los ojos de ahora, decir, ostras, el Betis que fuera un equipo con tendencia a descender, ni nos lo plantearíamos, y era la realidad en ese momento. Es cierto que del Betis a mí me choca más el descenso de la 2008-2009, porque el Betis muy poquito tiempo antes había estado jugando Champions, aquella famosa fase de grupos contra el Chelsea. Sí, creo que el Betis baja en partido contra el Valladolid en casa, que era el Valladolid de Sergio Asenjo, después del debut de Asenjo, que bueno, fue una de las grandes revelaciones de aquella temporada 2008-2009. Baja con 42 puntos, empatado con el Getafe. Que lo tenía en su mano el Betis. Si hubiera ganado ese último partido, esa última jornada, se habría salvado. Pues otro descenso del Betis. ¿Me permites que haga un pequeño apunte? Sí, claro. La temporada del descenso del Atlético de Madrid, esa 99-2000, bajan Betis, Atleti y Sevilla. ¿Qué te parece? Pues implanteable. Sí, fíjate cómo estaba la cosa en primera división por aquel entonces. Repasando otros, chicos, yéndonos otra vez al extranjero. En Alemania, uno de los más gordos, Rubio, fue el del Hamburgo, 2018. Sí, el Hamburgo es ese Valencia, es ese Sevilla que lo rozó varios años con salvaciones milagrosas. Me he imaginado, Rubio, si existiera un reloj en el Sánchez Pizjuán o en Mestalla. Recordemos, para el que no tenga presente el contexto, el Hamburgo, que había jugado todas las temporadas en la Bundesliga, era el único equipo de la historia de la Bundesliga que había jugado todas las temporadas. Por eso le llamaban el dinosaurio. Por eso le llamaban el dinosaurio. Recordemos que el Bayern, por ejemplo, la primera temporada de la historia de la Bundesliga no estaba presente, y que por eso no puede igualar este récord. Y bueno, era algo de lo que se hacía mucha gala y que terminó siendo un lastre tremendo para el club. Sí, tenían ese reloj. Yo este año que tuve la oportunidad de ir al Volksparkstadion, pregunté qué había pasado, que si pensaban retomarlo, y dijeron no, eso ya está olvidado, no queremos saber nada, hemos puesto ahí una valla publicitaria. Pero recuerdo salvaciones agónicas del Hamburgo con ese gol de Marcelo Díaz, que fuerza la prórroga. Yo ese partido estaba de exámenes y me puse el Karlsruhe Hamburgo, que era un playoff entre el antepenúltimo de Bundesliga y el tercero de segunda. Me lo puse en la biblioteca y pegué un grito. Minuto 91. A mí ni me va ni me viene el Hamburgo. Pero es que era tan agónica la situación y tan interesante el partido que bueno, no sé. Furbo. Y fue muy buen gol, además. Es la prueba de que eso que se dice, se sube fácil, no se sube fácil. El Hamburgo han sido 7-8 temporadas en segunda división, en la que hay una que es la más icónica de todas, creo que es en 2023. El Hamburgo, tiempo de descuento, está ascendido porque el Heidenheim, que era su rival, va perdiendo en el campo del Jan Regensburg y marca el Heidenheim en el minuto, no sé si es 95, 98. Había invasión de campo en el campo del Hamburgo, todo el mundo va afuera y desilusión tremenda. Y muchas veces, ya que apuntas eso, Rubio, es difícil encontrar estabilidad. ¿Por qué? Si no, que se lo digan al Schalke. El Schalke baja en la 2021, sube a la temporada siguiente, vuelve a bajar a la 22-23 y ahora es su tercera temporada en segunda. Tiene pinta de que va a subir, porque lo está haciendo muy bien. Le saca 6 puntos al Elversberg, que es ahora mismo el tercer clasificado, que es el que marca lo que sería la promoción de ascenso en Alemania. Es un Schalke bastante gris, que pega con la cuenca del Ruhr, que está ganando muchos partidos 1-0, 0-1, que es verdad que le revitalizó el fichaje de Edin Dzeko en el mercado invernal, con mucho bosnio en plantilla, algo que también se ha criticado en Alemania.
Y vamos a ver, ojalá suba el Schalke, que en cualquier caso no va a tener fácil estabilizarse en Bundesliga, y aquí seguro que Nahuel nos puede decir algo más, por la crisis que tiene teniendo otro de los mejores estadios en su día del mundo. Lo de Seco es brutal, 6 goles en 8 partidos, o sea, es que está en un momento top. Es que al Schalke da la sensación de que le ha jugado todo en contra. Incluso la guerra de Rusia y Ucrania se lleva por delante a Gazprom, que había sido el patrocinador durante muchísimas temporadas. Por ejemplo, en todos los vídeos de las presentaciones de Raúl, lo recordaréis en la camiseta, estaba muy metido dentro de la directiva. Directivos de Gazprom, ahí perdieron, un sustento económico muy importante. Creo que lo del Schalke ha sido, por compararlo, menos dramático que lo del Hamburgo. Yo creo que el Hamburgo ha tenido varias temporadas quedándose cuarto, que es el primero que no juega ni siquiera playoff en segunda alemana, y cuando se ha metido tercero, yo por ejemplo estuve en un playoff contra Alerta de Berlín, donde por ejemplo ganan el partido de ida en el Estadio Olímpico y dices, oye, un empate en casa y subes, y coger el partido de vuelta y palmar y decir, oye, esto no tiene fin. Y que mientras se le resistía ese ascenso, vio cómo ascendía el San Pauli, además. Sí. O sea, que eso es... Que encima el vecino... Claro, especialmente doloroso. Pasándote la maneta por la cara. Y el Werder Bremen constantemente en primera división, en fin. Por cierto, a nivel de grandes estadios, peligra en Alemania la situación del Fortuna Düsseldorf. La selección alemana juega habitualmente partidos en Düsseldorf. Es un estadio de la Eurocopa. Sí, estadio de la Eurocopa. Creo que caben 55.000 personas. Estadio además súper moderno, que ya ha estado... El último no lo juegan ahí, de hecho, el último partido, el de Ghana. No, en Stuttgart lo juegan. Lo juegan en Stuttgart por el recuerdo por los cánticos a Denis Zunda. Pero bueno, el Fortuna de Düsseldorf está muy cerca de bajar a tercera. Pues cuidadito también. En Inglaterra hemos tenido descensos del Newcastle y del Leeds, por ejemplo, en los últimos años, descensos en este siglo XXI. De hecho, el de Newcastle puede tener algo parecido al del Tottenham, en el sentido de que en el tramo final de temporada, ya con la situación muy complicada en Premier, se apuesta por Rafa Benítez y se deja a Benítez en segunda división para edificar un poquito el ascenso, con aquel Dwight Gale, mítico 9, que parecía que solo rendía en Champions. En el Palace, en el Newcastle, en tal... Y acababa subiendo las primeras de cambio. Lo de Cherry me ha recordado un poco a eso, que lo iba a comentar antes y se me ha pasado. A mí me pareció especialmente doloroso el del Leeds United, porque hubo una época en el Leeds United con Massimo Stellino en el que no tenían ni para limpiar la ropa de los jugadores, las camisetas y demás. O sea, tenían que lavar los propios futbolistas. Y un equipo que terminó, descendiendo a tercera división, un poco ponía el paralelismo Now con el Newcastle y el Tottenham, pues este podría ser perfectamente con el Leicester, campeón de la última liga pre-Premier, pues habitual en Champions, ha jugado semifinales contra equipos españoles y cayó a los infiernos y regresó de la mano de Marcelo Bielsa. En Francia está el caso de Saint-Étienne. Y en Escocia... Pues Saint-Étienne, si alguien no ha visto las imágenes del día que bajan, que se cuelan los ultras con las bengalas, que hay una invasión de campo, terrorífica, y de la que le ha costado reponerse a Saint-Étienne. El equipo más histórico de Francia hasta que llegó el dominio en Lyon y luego posteriormente pues lo del Paris Saint-Germain. Sí, yo lo del Saint-Étienne lo pondría un poco entre comillas porque a nosotros nos pillan muy lejos esa época dorada en la que llega a jugar la final de la Copa Europa con Platini, con sus 10 títulos. Es verdad que ahora mismo el Saint-Étienne lleva el orgullo de ser un equipo obrero, un equipo que apuesta por un compromiso social con sus aficionados, pero ya son 2 descensos casi consecutivos y que no tiene pinta de que el Saint-Étienne logre instalarse ya en no digo una zona alta, sino una zona media de la tabla. Y bueno, aparte del Saint-Étienne, ha habido en Francia Girondins de Burdeos. Este ha sido terrible porque está jugando en cuarta división, que fue noticia la temporada pasada. Jugó Andy Carroll en el Girondins de Burdeos. Cierto. Y también tuvimos el del Mónaco en 2012, antes un poco de volver a primera y volver y ganar la Liga 5 años después, de hecho, si no me equivoco. El técnico en segunda es Ranieri, ¿no? Es Ranieri, creo que sí, que es Ranieri, sí. Y creo que está en esa plantilla Germain, que luego acaba ganando el título de Liga con el Mónaco. Ya para cerrar, en Escocia, Rubio, tú también querías destacar algo. Sí, el descenso del Rangers, porque era el equipo con más títulos de Escocia y es un descenso brutal administrativo hasta la cuarta división, en la que
el Rangers, por las importantes deudas que contraía, pues de aquellos barros estos lodos, ¿no? Después de haber fichado en los 90 a Gascoigne, a Brian Laudrup, haber hecho fichajes ultramediáticos, el equipo cae en una bancarrota y se le desposee de sus títulos, se le desposee de su nombre. Me parece muy cruel. Luego es verdad que ha vuelto a Primera División, pero ha estado en los últimos años quitando una liga que ganó con Gerrard bajo el yugo del Celtic, y este año podría volver a ganar. Está muy bonita la Scottish Premier League. Te iba a decir que si quien nos esté escuchando dice, joder, que ya mi equipo no se juega nada, ya tal, no quiero ver tal, que se vea la liga escocesa, que está preciosa, y la verdad es que en la mayoría de partidos hay un montón de goles. Que se active la ermita, ¿no? No, que la vea. Que lo vea. Vamos que con la el vea. Hertz, Vale. ¿no? Hombre, por supuesto. Sí. Habrá pizarritas que nos estén viendo o escuchando y dirán, oye, que no están hablando de lo del United o lo del Marsella. Hoy nos hemos centrado en siglo XXI. Sí. O todavía podemos atracar a Rubio y hacer un repaso más general, más histórico. Y nos hemos dejado, descensos muy míticos en Sudamérica, sobre todo el caso de Argentina. Pues quería apuntarlos a la River Plate. River Independiente, el fantasma de la B, famoso. Estuvo a punto de caer Vélez hace poco, cuando estaba todavía Godín en activo. En fin, hay mil historias que contar. Así que decidieron, hacemos una liga de 60 equipos y no desciende nadie. Sí, ya está, fácil. Mira que, Es la mira que mejor es el manera. pillo. Bueno, mira que es el La pillo. MLS, ¿no? ¿Cómo no se nos había ocurrido antes? Directamente. Un vídeo menos que grabar. Y ya está. Oye, repaso completito, ¿eh? Hombre, Quedado bien. hemos hablado de todo. Y encima con Rubio. Buah, espectacular. Un placer. Rubio, fuerte abrazo, ¿eh? Muchas gracias, chicos. El deporte es nuestro. Radio Marca. Si te piden dinero o datos con prisa, algo no cuadra. Antes de hacer clic o pagar, confirma por un canal oficial quién está detrás. Consulta siempre webs o apps de confianza. Así de fácil. Ciberseguridad en tu día a día. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid. Luis tiene una empresa y vende productos envasados. Y no sabía ni por dónde empezar con el jaleo de la nueva norma de envases, pero descubrió que evitar sanciones puede ser mucho más gencillo de lo que parece. Genci es el sistema especializado en envases profesionales que hace que cumplir la ley sea más senci. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya en genci.es. Coches de ocasión en canalcar.es, en canalcar.es. Coches de ocasión en canalcar.es. Canalcar. En Radio Marca subimos al octágono. Reforzamos nuestra apuesta por los deportes de contacto y el universo del MMA. Llega Generación MMA. Análisis, actualidad y peleas con el sello de la casa MMA y UFC de lunes a jueves a la 1:30 de la madrugada con Gonzalo Campos. Y cada día también en podcast. Radio Marca. Pelea hasta el final. Imagínate un mundial donde casi nadie se queda fuera. En 2026 cambia todo. De 32 selecciones a 48. 12 grupos, más partidos, más sorpresas y una oportunidad histórica para selecciones que nunca habían soñado con estar ahí. Más países, más historias, más emoción. Porque a veces el fútbol no se hace más grande por los favoritos, sino por los que llegan por primera vez. Radio Marca, radio oficial de la Copa Mundial de la FIFA. ¿Quieres asistir al Mutua Madrid Open de este año? Pues desde Marca sorteamos entradas gratis para todos los partidos y sesiones del torneo, incluyendo las semis y la gran final. ¿Qué tienes que hacer para conseguir tu entrada? Pues entra ya en encuentratusitio.marca.com y elige uno de los asientos de la caja mágica premiados. Entra ya en encuentratusitio.marca.com. Darle valor importante porque veníamos de una racha de 2 partidos perdiendo. El Mallorca venía de ganar 2 seguidos aquí, estaban siendo fuertes en casa y bueno, al final a estas alturas cada punto hay que darle valor. Sí, ya no hay tiempo para nada, vamos a prepararnos bien para el sábado, sabemos que volvemos a casa, que tenemos que salir a ganar desde el minuto 1, vamos a darle esa alegría a nuestra afición porque se la merece.
Javi Lázaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos, Adri, muy buenas. Eran palabras de Pepelu ayer, tras el empate del Valencia en Somos 1-1 ante el Mallorca. Y te llamamos, Lázaro, para preguntarte por la situación del Valencia. Del Valencia de Corberán. ¿Cómo lo estás viendo en esta recta final de Liga? Hombre, pues sufriendo más de lo que debería, ¿no? Yo creo que eso es una cuestión evidente porque ya desde hace algunas semanas nos daba un poco a todos la sensación de que, bueno, el camino se había encontrado, o por lo menos aparentemente la línea un poco de sumar de 3, pues en la segunda vuelta había cambiado y el Valencia, pues con más o menos debate sobre su fútbol, pero sí que estaba consiguiendo ser competitivo. Y es verdad que ayer se esperaba otro paso hacia adelante, al estilo de Sevilla o ese tipo de partidos donde el Valencia acabó sacando una versión mejor y se le quedó muy corta. Yo creo que ayer es un primer tiempo donde los dos equipos parece que salen con algo más de miedo. Tengo la sensación de que hay mucha igualdad en la primera parte, donde unos y otros pues ven más con contención que con otro tipo de ambición en el partido. Ahora en la segunda parte el Mallorca sale mucho más inspirado y con una idea muchísimo más clara. El primer cuarto de hora creo que es definitivo, se puede poner perfectamente 2-0, ya no solo con el tanto de Samu Costa, sino que tiene una Virgili para poner el 2-0 de forma muy clara. Y es verdad que los 3 cambios que hace ayer Corberán en el minuto 60, sobre todo con la entrada de Javi Guerra y de Luis Rioja, le cambian un poco la cara al equipo. El equipo es verdad que ha dado un paso hacia adelante de personalidad, es verdad que ha ayudado por el gol que acaba encontrando con Sadik, y el tramo final del partido se queda un poco abierto, ¿eh? Yo creo que se lo pudo llevar cualquiera. Evidentemente el Valencia reclama un penalti final que yo desde luego no acabo de entender porque no se pita. El penalti sobre José Luis Gallás es otro tipo de debate, pero es bastante claro, sobre todo por la fuerza de la entrada, más allá de que la acción, podríamos decir, haya finalizado. La realidad es que la entrada es muy dura, es merecedora de tarjeta amarilla, con lo cual es penalti y me parece muy difícil de entender cómo Sotogrado no va a revisar esa acción. Quiso destacar Corberán después del partido precisamente a quien escuchábamos, a Pepelu, no a Javi Lázaro, que también lo podría destacar. Pues no estaría de más. Feo detalle Corberán ahí. Yo creo que Carlos debería... Vamos, que es la alternativa que ha encontrado ante todos los problemas en defensa que tiene el técnico de Cheste. Yo creo que para mí la clave del partido, en la versión más optimista del Valencia, es que el Valencia tiene claro qué tipo de partido tiene que generar, que es alejar a Murici del área, alejar sobre todo esas llegadas, porque ayer el Valencia sale con muchos problemas atrás, una línea defensiva que además tiene la noticia de la lesión de Thierry, con lo cual tiene que salir Renzo Sarabia, que es un futbolista que ayer tiene que acabar debutando en Mallorca para acompañar a Pepelu como central, a Tárrega y a Gallá en esa línea de 4. Y en esa línea de trabajo, por lo menos el Valencia sí que hace que el partido de ayer no sea el gran partido de Murici, ¿no? Era el día del Pirata y ayer es verdad que seguramente no es tan protagonista como seguro que de Michelis buscaba en el partido. Bueno, yo creo que hay una parte de trabajo que sí que le sale bien al Valencia. Evidentemente yo creo que tiene que analizar y mucho los primeros 15-20 minutos de la segunda mitad, que es donde sufrió más, ¿no? Que eso se vio claramente en el partido. Lázaro, quizás estoy corriendo mucho, pero respecto a lo de la temporada que viene, los cambios que va a haber en la estructura deportiva, ¿qué se sabe de eso? O sobre todo también si, aunque haya renovado Corberán, hay posibilidad de que no continúe el año que viene. No sé cómo están todas esas decisiones. El doble debate, ¿no? Que siempre suele haber en torno al Valencia, que es el debate que hay en Valencia y luego el debate que hay entre el club y Singapur, ¿no? Yo creo que esa es la situación más compleja. En la calle es evidente que no hay mucho debate porque yo creo que un gran porcentaje, uno muy alto, no acaba de entender qué ha hecho Corberán para continuar el año que viene. Esa es la realidad. Tiene contrato el año que viene, eso no hay ninguna duda. Lo que ya contamos el 20 de marzo en Radio Marca es que en el club ya está preparada la ampliación de contrato para darle un año más, que eso está guardado en un cajón y que vamos a ver exactamente cómo se gestiona eso, pero en el club tienen tan claro que hoy públicamente eso no se puede sacar, por eso ese contrato está en un cajón hoy en día, porque evidentemente las miradas al entrenador generan muchas dudas en la calle. Ahora dentro, el proyecto lo montó él, tiene un CEO de fútbol que vino por él, que eso son cosas peculiares, ¿no? Que un entrenador al final casi esté gestionando una edición deportiva. El entrenador sigue esperando el hombre fuerte de la Liga Española, porque tiene varios sectores donde en teoría ya hay gente trabajando para ello, pero precisamente el más importante, que es la Liga Española, está todavía por cubrir. Una noticia que contó Radio Marca allá por el 10 de diciembre, y todavía sigue buscando en el mercado un director deportivo que pueda venir un poco a... De hecho, no hacer esa labor de director deportivo, pero sí hacer esa labor de secretario técnico con una influencia muy importante en el mercado español. Eso debería ser prioritario en cualquier club nacional, y el Valencia todavía está en esas, ¿no? Con lo cual, pues, otra muestra más. De hecho, uno de los nombres más golosos lo
lo destacaba Plaza Deportiva a principios de mes, que es Kiko Espinar, el jefe del scouting de España y Portugal del Liverpool, que es uno de los nombres que se ha relacionado con ese puesto de director deportivo en el Valencia. Pues ya te digo que el Valencia ha tocado muchas puertas, ¿eh? Sí, y se ha llevado muchos noes, porque claro, cuando tú vas a perfil alto, con precio bajo y con capacidad y responsabilidad baja, porque tú vas a tener que al final rendir tus responsabilidades y tus cuentas a Corberán y a Gurley, ahí evidentemente cuando llamas a esas puertas hay muchas que se cierran. Lógico, totalmente comprensible. Javi Lázaro, gracias por las claves y te escuchamos en tiempo local. Y pedazo de final la de el sábado ante el Girona en Mestalla. Valencia se obliga a ganar e intentar olvidar ya lo del descenso, pero que se obliga a ganar. Esa es la clave del próximo sábado. Veremos. Gracias, Javi. Abrazo, chicos, hasta ahora. No, es que en cuanto al calendario es un poco lo que hemos comentado con muchos otros. Le quedan Girona, Atlético de Madrid, Athletic Club, Rayo Vallecano, Real Sociedad y Barça, con el interrogante de que se van a estar jugando casi todos estos equipos cuando lleguen los partidos frente al Valencia. Son 4 de los próximos 6 partidos en casa, en Mestalla. No debería sufrir el Valencia para conseguir la permanencia, pero claro, son 36 puntos todavía. No debería. Veremos si no termina sufriendo. Venga, enseguida, en nada, despedimos el programa y antes os pongo un sonido de Marcelino que ha hablado sobre su futuro. Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure. Como ya nos conocen en el resto del mundo, cambia el nombre, pero no lo que somos. Los primeros en anticipar las amenazas gracias a nuestra tecnología propia y exclusiva. Los primeros en responder ante el peligro en menos de 20 segundos. Los primeros en ofrecerte un mejor servicio con una valoración de 9 sobre 10. Hoy, tras convertirnos en el número 1 en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure. Tu compañía de siempre, más fuerte que nunca. Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado. Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en LeroyMerlin.es o llamando al 910 49 99 99. Leroy Merlin, ahora más pro. Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro. Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento? Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Vente a la Mutua y todos contentos. Condiciones en Mutua.es. ¿Eres un profesional de las reformas? Ahora Opel y Brico Depot tienen algo para ti. Por cada 100 euros de compra en Brico Depot, participa en el sorteo de un Opel Vivaro. Hazte del Brico Club Pro y haz rodar tu negocio con la ingeniería alemana de Opel. Más herramientas, más espacio, más posibilidades. Porque te lo mereces, Pro. Más en bricodepot.es. Marca y Radio Marca te invitan al Mutua Madrid Open. Podrás asistir gratis, si has oído bien gratis, a todos los partidos del torneo, incluyendo las semifinales y la final. ¿Qué tienes que hacer para conseguir tu entrada? Pues entra ya en encuentratusitio.marca.com y elige uno de los asientos de la caja mágica premiados. No lo olvides, encuentratusitio.marca.com. Nos quedan 4 minutitos de programa y hay aún muchas cosas importantes que destacar. La primera, Alex de Llano. El Cádiz acaba de hacer un comunicado oficial importante. Efectivamente, acaba de destituir a Sergio González de su puesto. El técnico que llegaba para sustituir a Garitano ha terminado por no cuajar demasiado. Son 7 partidos, 1 victoria, 6 derrotas. Y ahora el candidato a sustituirle principal es Imanol Idiáquez. La segunda, lo prometido es deuda. Marcelino García Toral hablando sobre su futuro en rueda de prensa. Siguen barajando nombres. Uno de los que últimamente aparece es el de Íñigo Pérez. ¿Qué te parece a ti como entrenador? ¿Qué valoración puedes hacer? Bueno, mira, como acaba de decir el presidente, hay unos tiempos que cumplir y el tiempo de nuestro futuro se cumplirá cuando se logre el objetivo. Y luego, pues en esta situación en la que no se sabe si nosotros vamos a seguir aquí, es lógico que surjan pues nombres. Es algo que nosotros tenemos absolutamente interiorizado, que en ningún caso preguntaban a Marcelino en rueda de prensa en Now por el nombre de Íñigo Pérez. Ayer recordemos que Mateo Moreto nos dijo
que hay un acuerdo ya verbal entre las partes. Sí, y que bueno, es uno de esos nombres que va a sonar para muchísimos banquillos. Creo que hemos hablado varias veces ya de lo que va a ser ese baile en los banquillos. Y yo cada vez que escucho hablar a Marcelino de forma pública, ya dijo Moreto que es muy complicado que continúe Marcelino la próxima temporada. Y por si no quedaba claro, creo que bueno, que escuchas un poco al asturiano y tienes esa misma sensación. El propio Marcelino ha querido poner en valor lo conseguido esta temporada con el Villarreal, y todo hace indicar que al acabar el curso presente se despedirá de la cerámica. Es que me parece normal que saque pecho porque obviamente no, la temporada ha sido decepcionante en Copa, ha sido decepcionante en Champions, pero va a acumular esa segunda clasificación consecutiva a la máxima competición continental, que me parece para destacar. Tercero, primera vez en la historia y con una primera vuelta tremenda. Quien coja el Villarreal coge un caramelo, realmente. La verdad que me apetece lo de Íñigo Pérez, si se termina de consumar. Y la última, chicos, la más importante. Mañana, a las 10 de la mañana, programón. ¿Desde dónde, Nahuel Miranda? Desde Villalar de los Comuneros. Ahí estaremos. Nos vamos ya para allá. Gran metrópolis. Ya... punto neurálgico. Sí, mañana... Pues hay una liada... A todos los pizarritos ahí. Hay una liada mañana allí... Sí, mañana me han dicho... Mañana pone guapos, ¿eh? Yo no he ido nunca, pero me han dicho que se lía fuerte, ¿eh? Pues... Hoy tocan... Ojo, ¿eh? ¿Quién? El Meister a las 9. Llegamos. A las 10, los Mejías. El gentilicio Villarino o Villarina, ¿vale? Villarino. Sí. Venga, Vilarino. Sergio Vilariño. Sí. Buen amigo de la casa. Chicos, mañana hacemos el programa desde allí. Gracias, Nau. Un abrazo. Gracias a Desde Llano. Un placer. De 10 a 1 desde Villalar de los Comuneros. Pero ya sabéis que la programación en Radio Marca no para. Y aquí sí.